Vamos a tratar en esta sesión la cuestión de lo sublime y de lo bello en la obra de Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, publicada por primera vez en 1756. Como ya hice con la sesión que dedicamos al concepto de gusto en Burke, para esta presentación emplearé la edición de este texto que aparece en la imagen, una edición de 1773, aunque para facilitar el estudio del tema, las citas incluidas en esta presentación se referirán a los números de página de la edición castellana de este texto realizada por Menene Gras y publicada en la editorial Tecnos. La indagación está compuesta por un gran número, como vemos, de apartados divididos en 5 partes, en donde Burke desarrollará, como vamos a ver, un completo análisis de infinidad de términos estéticos, muchos de los cuales hasta ese momento no habían sido apenas formalizados teóricamente. Es un texto en el que Burke va a tratar prioritariamente, nos dice, de indagar la causa eficiente de la sublimidad y de la belleza, si bien puntualizará lo siguiente. Escribe Burke: no quisiera que se entendiera que yo creo poder llegar a la causa última. No pretendo ser capaz de explicar por qué ciertas afecciones del cuerpo producen semejante emoción de la mente diferenciada y no otras, o por qué el cuerpo se ve afectado por la mente o la mente por el cuerpo. Si pensamos un poco nos daremos cuenta de que esto es imposible. Estas afirmaciones de Burke evidentemente suponen reconocer esa imposibilidad de alcanzar la causa última de la sublimidad y de la belleza, un posicionamiento claramente influido por Locke, a quien Burke de hecho había leído muy atentamente y para quien todas nuestras ideas proceden de los sentidos, rechazando, como sabemos, radicalmente cualquier innatismo de las ideas. Es un planteamiento, el de Burke, que también guarda gran relación con el que había planteado Joseph Addison décadas atrás en su obra Los placeres de la imaginación, una obra publicada en 1712 y en donde rechazó también la posibilidad de llegar a determinar las causas eficientes de los placeres de la imaginación de una forma, digamos, completa. Negando Burke, en definitiva, la posibilidad de ir más allá de las cualidades sensibles de lo que nos rodea, escribe lo siguiente: la gran cadena de causas que eslabona unas con otras, incluso el trono de Dios, no puede ser desenredada por ninguno de nosotros. Cuando damos un paso más allá de las cualidades inmediatas y sensibles de las cosas, salimos de nuestra profundidad. Todo lo que hacemos después no es más que una débil lucha que demuestra que estamos en un elemento que no nos pertenece. En esa renuncia a un ir más allá de las cualidades inmediatas y sensibles, Burke, insisto en ello, se posiciona como uno de los más claros representantes de la estética, digamos, de base empirista. Burke, no obstante, sí cree posible, al menos, descubrir, dice, qué afecciones de la mente producen ciertas emociones del cuerpo y qué sentimientos y cualidades del cuerpo diferenciadas han de producir determinadas pasiones en la mente y no otras, lo cual permitiría llegar a tener, nos dice, un conocimiento diferenciado de nuestras pasiones. Como ya señalé anteriormente, este es un libro en el que Burke va a tratar de indagar qué cosas causan en nosotros las afecciones de lo sublime y de lo bello. Comencemos nosotros aquí con lo que Burke afirma en torno a la idea de lo sublime, no sin antes recordar brevemente la historia de este término, que, como sabemos, aparecía ya presente en el tratado titulado Sobre lo sublime, atribuido a Pseudo Longino, probablemente un maestro de retórica de origen griego. Allí, en aquel texto, la sublimidad era definida como una eminencia y excelencia del lenguaje. Ese texto será traducido al francés en 1674 por Boileau y no será traducido al castellano hasta casi un siglo más tarde. La entrada sublime en la enciclopedia, escrita por Chevalier Jaucourt, lo definirá como todo lo que nos eleva por encima de lo que éramos y que al mismo tiempo nos hace sentir esa elevación. Por otra parte, Boileau había definido este término
como cierta fuerza, decía él, del discurso para elevar y seducir el alma. Pero regresemos de nuevo a Burke para recordar que, en su opinión, la fuente de lo sublime estará vinculada a lo terrible y al dolor. Leamos a este respecto el siguiente párrafo. Dice Burke: todo lo que resulta adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror, es una fuente de lo sublime. Esto es, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. De hecho, para Burke es el terror causa de una, dice, tensión anormal y de ciertas emociones violentas de los nervios, y en su opinión el terror es el tronco común de todo lo que es sublime. De manera que lo sublime se relacionaría con una especie, digamos, de horror delicioso que Burke considera como el efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime. Hay que destacar que él habla aquí de deleite y no de placer verdadero y positivo, algo que, como veremos, solo será capaz de proporcionar la belleza. Y si lo sublime, dice, se construye sobre el terror o alguna pasión parecida, si un modo de terror o dolor siempre es la causa de lo sublime, la pregunta que se sigue necesariamente es ¿cómo se puede derivar de lo sublime alguna especie de deleite? Una pregunta que también se la había planteado Hume, de hecho, años antes, en su texto sobre la tragedia de 1742. Un texto en el que Hume se preguntaba lo siguiente, decía, ¿qué es entonces lo que en este caso hace que surja un placer del fondo de la inquietud y un placer que retiene todavía todas las características y síntomas externos de la desgracia y el pesar? Lo que le resultaba evidente a Hume es que objetos del máximo terror, objetos del máximo desasosiego, agradaban en pintura, y agradaban incluso, decía él, más que los objetos más bellos, que parecen calmados e indiferentes. Por su parte, Burke lo que va a hacer es introducir su explicación a esta cuestión en la sección sexta, titulada de cómo el dolor puede ser una causa de deleite, concretándola en la sección séptima y en la que podremos leer lo siguiente. Como el trabajo común, que es una especie de dolor, constituye el ejercicio de las partes más toscas del sistema, el ejercicio de las más finas requiere, nos dice Burke, una especie de terror. Para esta afirmación, Burke parte de dos hipótesis previas, diría yo que algo más que discutibles y pienso que no demasiado afortunadas. La primera es que existe una cierta, dice él, afinidad entre el trabajo, que él entiende como superación de dificultades, y como ejercicio del poder contractor de los músculos, y el dolor, que para el filósofo irlandés consiste en tensión o en contracción. La segunda suposición de la que parte es que el mejor remedio, nos dice, para todos nuestros males es el ejercicio de trabajo, y que un estado lánguido e inactivo del cuerpo podría ser motivo para la melancolía y a menudo, dice, para el suicidio. Por tanto, el trabajo sería para Burke un requisito para mantener a los órganos más torpes en un estado de aptitud para sus funciones. Y esto, dice, sería válido para aquellas partes también más finas, es decir, la vista y el oído. Pues, añade, para que éstas se mantengan en buen estado, debemos sacudirlas y trabajarlas lo que precise. Y de ahí se explicaría que si el trabajo común, que es una especie de dolor, desde este punto de vista, y si éste constituye el ejercicio de las partes más toscas del sistema, el ejercicio de las más finas requeriría, por su parte, nos dice Burke, una especie de terror. En cualquier caso, escribe lo siguiente. Si el dolor y el terror se modifican de tal modo que no son realmente nocivos, si el dolor no conduce a la violencia y el terror no acarrea la destrucción de la persona, en la medida en que estas emociones alejan las partes, sean finas o toscas, de un estorbo peligroso y perturbador, son capaces de producir deleite. No placer, sino una especie de horror delicioso, una especie de tranquilidad con un matiz de terror, que por su pertenencia a la autoconservación es una de las pasiones más fuertes de todas.
Su objeto, dice Barks, es lo sublime. Hay que tener en cuenta que esta vinculación entre lo sublime y el terror va a perdurar durante mucho tiempo en la teoría estética, y por ejemplo Voltaire, en su escrito sobre el Salón de 1767, volverá precisamente a retomar esta tesis de Barks, afirmando que lo sublime es todo, decía, lo que sorprende al alma, todo lo que imprime un sentimiento de terror. Pero pasemos ahora a ver cuáles son para Barks las causas de lo sublime. En primer lugar, él menciona, entre otras muchas, como veremos, la grandeza de dimensiones. Pues lo sublime, dice Barks, siempre trata de objetos grandes y terribles. La grandeza de dimensiones y la vastedad de extensión o cantidad provoca, nos dice, el efecto más sorprendente. El asombro, asegura Barks, es el efecto de lo sublime en su grado más alto. Y tratando de apoyar esta afirmación, nos recuerda que muchas lenguas frecuentemente utilizan la misma palabra para significar indistintamente los modos de asombro y admiración y los de terror. Y así llega a la conclusión de que todo lo que es terrible, en lo que respecta a la vista, también es sublime. Y si los objetos sublimes son de grandes dimensiones, también nos dirá Barks, son ásperos, son oscuros, son opacos, sólidos e incluso macizos, y en muchas ocasiones nos dirá amantes de la línea recta. Desde luego la oscuridad jugaría un papel muy importante en la emoción de lo sublime, y por eso, escribe Barks, para que una cosa sea muy terrible, en general parece que sea necesaria la oscuridad. Por tanto, asegura, los edificios calculados para producir una idea de lo sublime deberían ser, nos aconseja, más bien oscuros y lóbregos, consideraciones que en Barks se llenan también de referencias de tipo político. Pues ello explicaría, nos dice, que aquellos gobiernos despóticos que se fundan en las pasiones de los hombres y principalmente en la pasión del miedo, mantienen a su jefe alejado de la mirada pública tanto como pueden. La religión, en muchos casos, ha practicado la misma política. Casi todos los templos paganos, dice Barks, eran oscuros. Para este fin también, nos recuerda, los druidas celebraban todas sus ceremonias en el seno de los más oscuros bosques y a la sombra de los robles más viejos y frondosos. Y no habría, en opinión de Barks, nadie que haya comprendido mejor que el poeta Milton el secreto de realzar o poner cosas terribles más en evidencia, mediante, decía él, una oscuridad acertada. Y el ejemplo que nos propone Barks es el retrato que Milton hace de Satanás en su conocido poema El paraíso perdido, publicado en 1667. En esta descripción, escribe Barks, todo es oscuro, incierto, confuso, terrible y sublime hasta el máximo grado. Y precisamente de estas consideraciones parte la crítica que Barks hace al abate Dibot, para quien la pintura tenía preferencia sobre la poesía en cuanto a su capacidad, decía Dibot, para mover las pasiones, al tener en cuenta Dibot principalmente la mayor claridad de las ideas que representa, algo que para Barks no podía ser considerado, desde luego, sino un grave error. Y a este respecto Barks escribirá lo siguiente: entre gente vulgar y corriente nunca pude percibir que la pintura tuviera mucha influencia en sus pasiones. También es cierto que los mejores tipos de pintura, al igual que los mejores tipos de poesía, no se comprenden mucho en aquella esfera. Pero es más seguro aún que sus pasiones se ven excitadas fuertemente por un predicador fanático o por las baladas de Chevy Chase o Los niños en el bosque y otros poemas y fábulas populares que son frecuentes en tal ambiente. No conozco ninguna pintura, por buena o mala que sea, que produzca el mismo efecto. De modo que la poesía, con toda su oscuridad, tiene un dominio más general y más poderoso sobre las pasiones que el otro arte. También en relación a la oscuridad, Barks hace una puntualización interesante acerca de la opinión que Locke tenía sobre ella, pensador que, como ya decía, al inicio de la sesión, Barks admiró en enorme grado, y es la siguiente. El señor Locke piensa que la oscuridad no es naturalmente una idea de terror,
y que la oscuridad, por excesiva que sea, no es necesariamente perturbadora. Posicionamiento el de Locke, al que responde Burke de la siguiente manera. Con todo respeto por semejante autoridad, me parece que existe una asociación de naturaleza más general y una asociación que es común a toda la humanidad, por la que la oscuridad, dice Burke, es terrible. Y no en vano, para él, el poder extrae toda su sublimidad del terror que generalmente le acompaña. Por eso nos dice el poder institucionalizado de reyes y dirigentes tiene la misma conexión con el terror. Los soberanos son saludados frecuentemente con el título de pavorosa majestad. Y si la oscuridad es causa de lo sublime, lo son también las formas de la privación. ¿Y por qué? Pues porque, en su opinión, todas las privaciones generales son grandes, porque todas son terribles. La vacuidad, la oscuridad, la soledad y el silencio. Y si la magnitud, la grandeza de dimensiones, como veíamos antes, es un requisito de lo sublime, también lo sería la magnificencia, teniendo en cuenta que para Burke una gran profusión de cosas, espléndidas o válidas en sí mismas, es magnífica. Noción la de magnificencia que Burke ejemplifica con la imagen del cielo estrellado, pero también afirmando que hay muchas descripciones en poetas y oradores que deben su sublimidad a una riqueza y profusión de imágenes, en las que la mente queda tan deslumbrada que resulta imposible alcanzar aquella coherencia exacta y aquella coincidencia de alusiones que deberíamos exigir en cualquier otra ocasión. Y si antes comentaba que la gran dimensión es sublime, el último extremo de la pequeñez también es en cierto modo sublime. Cuando nos detenemos, nos dice Burke, en la infinita divisibilidad de la materia. De hecho, la infinitud es para Burke otra clarísima fuente de sublimidad. Y también el color tendría su importancia como productor de lo sublime, teniendo en cuenta que los colores vivos o alegres, salvo tal vez nos dice un rojo fuerte que es alegre, en su opinión, no son indicados, escribe, para producir grandes imágenes. Una montaña inmensa cubierta con un césped verde resplandeciente no se puede comparar en este aspecto con una oscura y lóbrega. Un cielo nublado es más grandioso que uno azul, y la noche es más sublime y solemne que el día. Pero pasemos ya a ver qué dice Burke sobre el segundo concepto al que le estamos dedicando esta sesión, el concepto de belleza y sobre sus causas, tema que constituye la cuestión central de la tercera parte del libro. Aquí Burke planteará una explicación de lo bello que Friedrich Schiller caracterizará en su texto Calías, escrito en 1793, como sensible subjetiva. Para Burke, frente a lo sublime, que se funda en el deleite, lo bello, escribe, se funda en el mero placer positivo y excita en el alma aquel sentimiento que llamamos amor. Pues por belleza entiende Burke aquella cualidad o aquellas cualidades de los cuerpos por las que éstos causan, dice, amor o alguna pasión parecida a él. Es decir, que el término belleza, Burke lo va a aplicar a todas aquellas cualidades de las cosas que provocan en nosotros un sentimiento de afecto y ternura, o cualquier otra pasión lo más parecida a estas. Y por amor, Burke entiende aquella satisfacción que deriva de la mente al contemplar cualquier cosa bella, sea, nos dice, de la naturaleza que sea. El amor, pues, queda así distinguido del deseo, queda así distinguido de la lascivia. Pues, para Burke la lascivia sería una energía de la mente que precipita a la posesión de ciertos objetos que no nos afectan porque sean bellos, sino por cosas totalmente diferentes. Y esta diferenciación, desde luego, es muy importante. Para Burke, la belleza y la pasión causada por la belleza, que él llama amor, es diferente del deseo, aunque nos advierte, eso sí, que el deseo puede actuar a veces al mismo tiempo que aquella. Y dado que la belleza es alguna cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos,
Lo que va a intentar Burke es considerar atentamente, estudiar atentamente de qué manera se hallan dispuestas aquellas cualidades sensitivas en las cosas que excitan en nosotros la pasión del amor o algún afecto correspondiente. Es necesario prestar, pienso, mucha atención al hecho de que Burke considera la belleza una cualidad social. ¿Y por qué? Pues porque allí donde mujeres y hombres y también los animales, nos dice, nos dan una sensación de alegría y placer al contemplarlos, inspirándonos sentimientos de ternura y afecto hacia ellos, entonces nos gusta tenerlos cerca y de buena gana, nos dice, establecemos una relación con ellos. En todo caso, apostilla Burke, la pasión excitada por la belleza está más próxima a una especie de melancolía que a la alegría y al regocijo. Un dato importante es que Burke rechazará que la belleza consista en la proporción, pues para él, como podemos leer aquí, la proporción, como dice, parece ocurrir con toda idea de orden, se refiere casi por completo a la conveniencia. Por consiguiente, se ha de considerar, escribe Burke, como una criatura del entendimiento antes que como una causa primera o primaria actuando sobre los sentidos y la imaginación. Y son varios los ejemplos que propone para apoyar la afirmación de que la proporción tiene escasa participación en la formación de la belleza, aludiendo también a los problemas que encuentran, nos dice, los partidarios de la belleza proporcional sobre las proporciones del propio cuerpo humano. Así, no sin ironía, Burke afirma que algunos sostienen que ésta debe ser de 7 cabezas, algunos que debe ser de 8, mientras otros la extienden incluso hasta 10. Para Burke, pues, las ideas matemáticas no son las verdaderas medidas de la belleza, no pueden ser las medidas de lo bello, rechazando así la idea de que unas determinadas proporciones particulares actúen naturalmente, produciendo en nosotros un efecto placentero. Asimismo, Burke se opondrá también a que la idea de utilidad sea la causa de la belleza, o la belleza misma, como algunos teóricos estaban por entonces defendiendo. Pues, escribe Burke, de acuerdo con aquel principio, el hocico de un cerdo parecido a una cuña, con su ternilla dura en la punta, sus pequeños ojos hundidos y toda la hechura de la cabeza, también adaptada a la función de cavar y ozar, serían extremadamente bellos. Esta idea, desde luego, es algo que retomará y tendrá un efecto incuestionable en la estética alemana posterior. Y así, por ejemplo, en la obra también que ya he comentado en alguna ocasión, Callias de Friedrich Schiller, podremos leer que finalidad, orden, proporción, perfección, cualidades en el seno de las cuales se creyó durante tanto tiempo haber encontrado la belleza, decía Schiller, no tienen absolutamente nada que ver con ella. De la misma manera, añade Burke, el estómago, los pulmones y el hígado, al igual que otras partes, están incomparablemente bien adaptados para sus fines, sin embargo, distan mucho de ser bellos. El posicionamiento de Burke, desde luego, no podría ser otro, pues para él, en la belleza, el efecto precede a cualquier conocimiento del uso. Para él, la belleza, escribe, es en su mayor parte alguna cualidad de los cuerpos que actúa mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos. Esto ya lo hemos comentado. Y por tanto, Burke lo que va a hacer es, a partir de esta consigna, ir analizando esa cualidad sensitiva en las cosas que encontramos bellas en la experiencia, es decir, que excitan en nosotros la pasión del amor o algún afecto similar. Y una propiedad que según Burke es constantemente observable en los objetos bellos es, nos dice él, la lisura. Una cualidad tan esencial de la belleza, nos dice que no recuerdo ahora ninguna cosa bella que no sea lisa. En su opinión, los cuerpos que son rugosos y angulares provocan una sensación de dolor que consiste en una violenta tensión o contracción de fibras musculares, mientras que el roce suave de una mano lisa alivia dolores y calambres violentos, con lo cual, asegura, los cuerpos lisos provocarían un placer positivo mediante la relajación. En el ámbito del gusto, el equivalente a lo liso sería, en su opinión, lo dulce, es decir, que las cosas dulces serían lo liso del gusto.
Otra propiedad de los objetos bellos sería la pequeñez, algo que Burke justifica recordándonos que en la mayoría de las lenguas se habla de objetos amorosos con epítetos diminutivos. Así, nos dice, es en todas las lenguas que conozco. Otra cualidad sería la variación gradual, pues afirma Burke, los cuerpos perfectamente bellos no se componen de partes angulares, sus partes nunca tienen continuidad a lo largo de la misma línea recta. Estos varían, dice, su dirección a cada instante y cambian bajo la mirada, desviándose continuamente. Poniéndonos en este caso como ejemplo el de un pájaro que Burke considera bello, una paloma que en su opinión coincide muy bien con la mayoría de las condiciones de la belleza. Nos dice Burke, es lisa y plumosa, sus partes se entrelazan unas con otras, no se ve ninguna protuberancia súbita en el conjunto y sin embargo el conjunto cambia continuamente. Otra cualidad de lo bello sería la delicadeza. Un aire de robustez y de fuerza, nos dice, es muy perjudicial para la belleza. Una apariencia de delicadeza e incluso de fragilidad casi le es esencial. Por ello, para Burke no serían bellos ni el roble, ni el fresno, ni el olmo, ni ninguno de los árboles robustos del bosque. Por el contrario, estos le parecerán horrorosos y majestuosos y por ello inspiradores, nos dirá, de una especie de reverencia. Frente a estos, Burke se refiere como bellezas vegetales al delicado mirto, al naranjo, al almendro, al jazmín o la vid, pero son las especies floreadas, nos dirá, tan notables por su debilidad y duración momentánea, las que nos darán la idea más viva de la belleza y de la elegancia. En cuanto al color, asegura Burke, los colores de los cuerpos bellos no han de ser oscuros ni turbios, sino limpios y bonitos. Segundo, no deben ser los más fuertes. Aquellos que parecen más apropiados para la belleza son los más suaves, nos dice, de cada gama, verdes claros, azules claros, blancos débiles, rosas y violetas. Y muy cercana a la idea de belleza, Burke sitúa la gracia, que considera una idea no muy diferente de la belleza y que consiste, nos dice, mucho en las mismas cosas, añadiendo a esta descripción lo siguiente. Toda la magia de la gracia y lo que llamamos su yo no sé qué consiste en esta tranquilidad, redondez y delicadeza de actitud y movimiento, como resultará obvio a cualquier observador que considere atentamente la Venus de Médicis, el Antino o cualquier estatua que generalmente se conciba graciosa en alto grado. Y tratando de dejar todo muy claro, Burke nos propone la siguiente recapitulación, que nos va a servir también un poco para aclarar algunas de las cuestiones que hayan podido quedar no demasiado claras durante esta presentación. En conjunto, las cualidades de la belleza, nos dice Burke, cualidades meramente sensibles, serían las siguientes. Primero, el ser comparativamente pequeño. Segundo, ser liso. Tercero, presentar una variedad en la dirección de las partes. Pero, cuarto, no tener estas partes angulares, sino entrelazadas, por así decir, unas con otras. Quinto, tener un perfil delicado, sin ninguna apariencia destacable de fuerza. Sexto, ser de colores claros y brillantes, pero no muy fuertes y resplandecientes. Séptimo, o de ser su color resplandeciente, que se halle, nos dice, diversificado con otros. Estas son, asegura Burke, las propiedades de las que depende la belleza, propiedades que actúan por naturaleza y que se hallan menos expuestas a ser alteradas, nos dice, por capricho o confundidas por una diversidad de gustos que ninguna otra. Y ya para terminar, simplemente decir que este libro al que hemos dedicado la sesión, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, tendrá una gran, desde luego, repercusión en décadas posteriores. En la crítica del juicio, Kant se referirá elogiosamente a Burke
cuya indagación, de hecho este libro se tradujo y le llegó a Kant traducido al alemán en una primera edición de 1773. No obstante, Kant criticará que Burke se limitara a una perspectiva fisiológica, a una perspectiva empírica de los conceptos de lo sublime y de lo bello. No obstante, el enfoque de Burke, ya con esto termino, sobre la belleza también recibirá grandes ataques y de hecho Friedrich Schiller, autor al que ya me he referido en algunas ocasiones a lo largo de esta presentación, parece estar refiriéndose a Burke cuando escribió lo siguiente. La belleza, dice Friedrich Schiller, en cuanto consumación de la humanidad del hombre, no puede ser, por tanto, exclusivamente mera vida, tal y como han afirmado agudos observadores que se atuvieron en demasía a los testimonios de la experiencia y a lo que el gusto de la época querría degradarla. Aquí Schiller se está refiriendo, pienso, de forma más que evidente a Burke, quien habría convertido la belleza, según estas consideraciones de Schiller, en pura vida.